Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente a esta su clase de matemáticas de noveno grado. Los saluda Margarita Cárdenas. El día de hoy vamos a seguir desarrollando las orientaciones generales de la guía número 5, función lineal y afín, actividades 3 y 4. Pasemos entonces. Primeramente recordemos el concepto de magnitudes directamente proporcionales. Dos magnitudes A y B son directamente proporcionales cuando el cociente entre las cantidades que se corresponden genera una constante denominada constante de proporcionalidad. Además, cuando este tipo de relaciones se representan en un plano cartesiano, este genera una línea recta que pasa por el origen de manera creciente. Observemos el siguiente ejemplo. En la tabla vemos cómo se relacionan dos variables entre sí. Tenemos la variable independiente tiempo medida en unidades de hora y que va en aumento. Y tenemos la variable dependiente distancia medida en kilómetros y que también va en aumento. Al realizar la representación de ambas en el plano cartesiano, recordemos que se debe colocar en el eje de las X la variable independiente y en el eje de las Y la variable dependiente. Esto genera unos puntos que al unirse entre sí nos resulta una línea recta que pasa por el origen y que es creciente. Esa relación que existe entre esas dos variables la podemos determinar buscando la constante de proporcionalidad. Esta se halla haciendo el cociente o división entre la variable dependiente y la variable independiente. Veamos. Vamos a dividir 120 entre 1 y será igual a dividir 240 entre 2, 360 entre 3 y así sucesivamente. Y ese cociente siempre nos va a dar el mismo valor, que en este caso es 120. Es decir, la variación que hay en la variable dependiente es siempre de 120 unidades de kilómetro. Ahora recordemos magnitudes inversamente proporcionales. Dos magnitudes C y D son inversamente proporcionales si al aumentar o disminuir una de ellas, la otra disminuye o aumenta en la proporción inversa. Se cumple entonces que al realizar el producto de las dos variables, esto genera una constante de proporcionalidad. Gráficamente, su representación en el plano cartesiano genera una línea decreciente, que como vemos es una hipérbola. Observemos el ejemplo. En la tabla vemos dos variables que se relacionan entre sí, la variable tiempo medida en minutos y la variable velocidad medida en kilómetros por hora. Vemos cómo al aumentar la variable tiempo, la velocidad va disminuyendo. Al realizar la representación en el plano cartesiano, me genera la línea curva hipérbola. Y para determinar esa relación de cambio, debemos hacer entonces el producto de las variables. Veamos. Multiplicamos 12 por 25, que será igual a multiplicar 15 por 20, 20 por 15 y así sucesivamente, obteniendo esa constante de proporcionalidad que para nuestro ejemplo es 300. Ahora analicemos el siguiente problema. En un recipiente que tiene la forma rectangular se vierte agua de modo que el nivel de la superficie aumenta 2 centímetros por minuto. En la imagen vemos la representación de este proceso en la medida que transcurre el tiempo. Veamos entonces cómo se genera una tabla de valores, en la cual tenemos en la primera fila el tiempo medida en minutos y vemos cómo este va en aumento. Y en la segunda fila tenemos la altura de superficie de agua medida en centímetros y que también va en aumento.
Quiere decir entonces que ambas magnitudes van en aumento, por tanto son directamente proporcionales. Veamos quién será la variable independiente. El tiempo en este caso no depende de nada, por tanto será la variable independiente x. Y la altura de superficie de agua va a depender del tiempo que transcurra, por tanto será la variable dependiente y. Respondamos la siguiente pregunta. ¿La altura es directamente proporcional al tiempo? Pues vemos según la tabla y según el problema, en la medida que transcurre el tiempo o aumenta el tiempo, aumenta la altura de agua dentro del recipiente. Por lo tanto, sí, la altura es directamente proporcional al tiempo. Tercero, determine la constante de proporcionalidad. Recordemos entonces cuando dos variables son magnitudes directamente proporcionales, la constante de proporcionalidad se calcula haciendo el cociente entre la variable dependiente y la variable independiente. Entonces K sería igual a 2 entre 1 o sería igual a 4 entre 2 o 6 entre 3 y así sucesivamente. Esto nos da como K igual 2. Es decir, por cada minuto que pasa, el recipiente recibe 2 centímetros de altura de agua. Cuarto, expresa la relación entre la altura y medida en centímetros en términos del tiempo x medido en minutos. Como ya conocemos la constante de proporcionalidad, que en este caso tiene un valor de 2, podemos establecer esa relación entre las dos magnitudes de la siguiente manera. Y, que es la variable dependiente, es equivalente a 2 veces la variable independiente. Esta relación entre magnitudes la podemos comprobar utilizando los datos que aparecen en la tabla. Por ejemplo, este x, que es la variable independiente, lo podemos reemplazar por un valor de 2. 2 por 2 nos resulta 4, que es la altura de agua en ese momento. Ese x también lo podemos reemplazar por un tiempo de 8 minutos. 8 por 2 nos resulta 16, es decir, la altura de agua en ese momento dentro del recipiente. Lo que quiere decir entonces que la relación se encuentra bien establecida. Quinto, ¿cuánto mide la altura de agua después de 3.5 minutos? Este dato no lo tenemos en la tabla original, pero sí lo podemos calcular utilizando ya la fórmula que relaciona las dos magnitudes. Entonces simplemente reemplazamos en la fórmula donde se encuentra x por 3,5 minutos. Recordemos que x representa la variable independiente tiempo. Entonces, reemplazando tenemos que y va a ser igual a 2 veces, recordemos que el 2 es la constante que relaciona las dos variables, 2 veces el 3,5 minutos, que es equivalente a 7 centímetros. Es decir, hemos obtenido la altura de agua en el tiempo equivalente a 3,5 minutos. De acuerdo a lo anterior, entonces ya podemos tener un concepto un poco más profundo acerca de lo que es una función lineal. Una función en la que la variable dependiente y equivale al producto de la variable independiente x por una constante. Eso es una función lineal. Observemos los siguientes ejemplos. Aquí vemos una fórmula que relaciona las dos variables de la siguiente manera. Y representa la variable dependiente igual a raíz cuadrada de 2, que representa la constante multiplicada por la variable independiente x. Aquí vemos otro ejemplo. Y, que es la variable dependiente, es igual a menos 0,7, que es la constante, multiplicada por la variable independiente. Y aquí vemos un último ejemplo. La variable dependiente es equivalente a 37 séptimos, que es la constante, multiplicada por la variable independiente. A manera general, entonces, una función lineal es una función de la forma y igual a m por x,
donde m es la constante de proporcionalidad y que se encuentra dentro del conjunto de los reales. Como veremos entonces, la función lineal tiene diversas aplicaciones en diferentes áreas como la economía, la física, la química, entre otras ciencias y áreas del conocimiento. Se aplica en todo problema donde se relacionen dos magnitudes o variables proporcionalmente. La representación gráfica de una función lineal es una línea recta que pasa por el origen del sistema de coordenadas, ya que si x, que es la variable independiente, toma valor de 0 en la función, la variable dependiente también tomará un valor de 0. Por tanto, esta recta pasa por el origen. La pendiente o constante de proporcionalidad entre las dos magnitudes representa el grado de inclinación que la recta tiene con respecto al eje de las abscisas y se calcula utilizando la siguiente fórmula. Conociendo las coordenadas de dos puntos en la línea recta, hacemos el cociente de la diferencia entre las coordenadas del eje y las coordenadas del eje X de dichos puntos. Si el resultado que obtenemos para la pendiente de la función lineal es mayor que 0, se dice que esta es creciente y la representación en el plano cartesiano queda de la siguiente manera. Si el resultado para la pendiente es igual a 0, se dice que esta es constante y su representación es una línea recta. Si por el contrario el resultado que obtenemos para la pendiente es menor que 0, se dice que esta es decreciente y esta es la manera en que queda representada en el plano cartesiano. Analicemos el siguiente ejemplo. Tenemos la función f de x es igual a 1/2 de x. Por la forma en que se reescribe dicha función ya sabemos que ella es de tipo lineal y que 1/2 es la constante que ahora denominaremos como m. En este caso nuestra constante m o pendiente m es mayor que 0, por lo que podemos deducir entonces que es de tipo creciente y se representa en el plano cartesiano de esta manera. Lo primero que debemos hacer para representar nuestra función en el plano cartesiano es darle valores a la variable independiente x y así obtener los valores de la variable dependiente f de x o que también se denomina y. Veamos. Aquí tenemos nuestra función y vamos a empezar a darle un valor de -2 a la variable independiente x. Entonces podemos escribir de la siguiente manera. F de -2, ya que le estamos dando el valor de -2 a la variable independiente, o también podemos escribir y igual, escribimos en este caso nuestra constante m, y multiplicamos por el valor de x, que en nuestro caso es -2. Al realizar el producto de nuestra constante m por -2, eso nos resulta -1. Por tanto, ya tenemos la primera coordenada o nuestro primer punto para ubicar en la recta. En este caso, las coordenadas son -2 y -1. Ahora démosle el valor a la variable independiente x de -1. Entonces nos quedaría y o f de x, como ustedes quieran escribirlo, igual a 1/2, que es la pendiente de nuestro ejercicio, por el valor que le dimos a x, que es -1. Al hacer el producto de estos dos términos nos resulta -1/2. Por tanto, ya tenemos las coordenadas de nuestro segundo punto. Ahora démosle a la variable independiente el valor de 0 y reemplacemos en nuestra función. Nos queda entonces y igual a 1/2 por 0, lo que nos resulta 0. Y tendremos las dos coordenadas de nuestro tercer punto. Ahora démosle a la variable independiente el valor de 1/2, reemplazando entonces en nuestra función tenemos y igual a 1/2 por x, que vale 1.
lo que nos resulta como un medio. Y tenemos las dos coordenadas de nuestro cuarto punto. Démosle a la variable x el valor de 2. Entonces, al reemplazar en nuestra función nos queda y igual a un medio por x que vale 2. Al hacer el producto de un medio por 2, esto nos resulta 1 y tenemos las coordenadas de nuestro quinto punto. Démosle a la variable x el valor de 3. Al reemplazar en nuestra función nos queda y igual a un medio por 3 y al hacer el producto esto es equivalente a 3 medios y tenemos la coordenada de nuestro sexto punto. Le podemos dar todos los valores que queramos a la variable independiente. Con estos son suficientes para reemplazar en el plano cartesiano. Primeramente vamos a organizar los valores de nuestras coordenadas en una tabla. Aquí vemos la tabla. En la primera columna vemos ubicados los valores que toma la variable independiente y en la segunda columna los valores que dependen de esa variable independiente, es decir, los valores de y. Ahora con ellos vamos a ubicar nuestros puntos en el plano cartesiano. Y aquí vemos el plano cartesiano y la recta construida con los puntos que hemos trabajado en la tabla. Vemos entonces menos 2 relacionado con menos 1. Aquí tenemos en el eje X menos 2 y en el eje Y menos 1. Recordemos que siempre en el eje de las X deben ir ubicados los valores de la variable independiente X. Y en el eje de las Y los valores de la variable dependiente. Entonces tenemos también menos 1 aquí en X con menos un medio en el eje Y. Tenemos el punto 0, 0 que es el origen de nuestra recta. Tenemos el punto 1 con un medio o con 0,5 buscándole de pronto el equivalente en decimal. Tenemos 2 en X con 1 en Y y tenemos 3 con 3 medios, que 3 medios en decimal es 1.5. Ya tenemos entonces nuestra recta construida con todos los puntos de nuestra tabla. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar o tomar dos puntos de ellas para determinar la pendiente. Ya conocemos la pendiente en la función, pero queremos buscar la pendiente en nuestro plano cartesiano, que recordemos que la pendiente en el plano cartesiano indica qué tanto se encuentra inclinada nuestra recta con respecto al eje de las X. Para establecer dicha pendiente vamos a escoger dos puntos cualesquiera de nuestra recta. Aquel que esté más alejado del origen de nuestra recta vamos a llamarlo como punto 2 y aquel que esté más cercano a el origen de nuestra recta vamos a denominarlo P sub 1. Cada uno de ellos va a tener una coordenada tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Entonces vamos a tomar este primer punto P sub 2 y él va a tener unas coordenadas en el eje de las X denominado X sub 2 y en el eje de las Y denominado Y sub 2. Vamos a establecer nuestro segundo punto al cual vamos a denominar P sub 1 y el cual también tendrá unas coordenadas en el eje de las X y una coordenada en el eje de las Y. Ya teniendo nuestros dos puntos y nuestras coordenadas, vamos a reemplazar en la fórmula de pendiente. Aquí tenemos que la pendiente es equivalente al cociente de la resta de las coordenadas de los dos puntos en el eje de las Y de los dos puntos en el eje de las X. Reemplacemos entonces para nuestra recta. Tenemos que pendiente, aquí vemos el Y2 le corresponde al segundo punto, el Y2 un valor de 2, ahí lo tenemos, menos para nuestro punto número 1 tenemos un Y1 equivalente a 1, ahí lo vemos, y 2 menos 1 es 1. En nuestros X tenemos, para el punto 2 tenemos un X sub 2 equivalente a 4, aquí está.
reemplazamos, menos el x de p sub 1, que es equivalente a 2, aquí lo tenemos, reemplazamos, y esa diferencia es equivalente a 2. Por tanto, nuestra pendiente es igual a 1/2, tal y como la tenemos en nuestra función. Por tanto, concuerda tanto la representación gráfica como la descripción de dicha función. Ahora analicemos cómo se resuelven otro tipo de ejercicios. En este caso nos entregan las coordenadas de dos puntos de una recta y deseamos determinar su pendiente. Aquí notamos entonces las coordenadas en el eje X. Para el punto 1 es 1 y para el eje Y es 4. Para nuestro punto 2 en X5 y en Y 12. Reemplacemos entonces. Aquí tenemos la fórmula de la pendiente. Pendiente será igual a Y2, aquí tenemos Y2 y Y2 es 12 menos Y1 que es 4 sobre X2 que es 5 menos X1 que es 1. Vamos a hacer la resta del cociente. 12 menos 4, 8 y 5 menos 1, 4. Lo que nos resulta como pendiente igual 2. Este resultado que obtuvimos nos puede ayudar para determinar qué tipo de recta es. En este caso, nuestra pendiente es positiva, por tanto podemos decir que la función es de tipo creciente. Practiquemos con otro ejercicio. Vamos a determinar la pendiente con las coordenadas de dos puntos de una recta. Aquí tenemos punto 1 en X3 en Y7. Para el punto 2 tenemos en X8 y en Y22. Aplicando la fórmula vamos a reemplazar Y2 es 22 menos Y1 que es 7 sobre el X2 que es 8 menos el X1 que es 3. Hagamos la resta del cociente. 22 menos 7, 15 y 8 menos 3, 5. Al dividir 15 entre 5, esto nos resulta 3. Por tanto, la recta de este ejercicio también es de tipo creciente. Analicemos la siguiente función. Tenemos sea una función f de x igual a menos 2x. Notemos que la pendiente en este caso es negativa. Aquí vemos el valor de la pendiente menos 2. Esta función es de tipo lineal. Notemos entonces que como dicha pendiente es negativa o menor que 0, podemos constatar que es de tipo decreciente y al dibujarla en el plano cartesiano quedaría representada de esta forma. Ahora, teniendo nuestra función, vamos a darle valores a la variable x para obtener valores de la variable dependiente y. Vamos a iniciar dándole valor a x de menos 2. Entonces podemos escribir f de menos 2 o también podemos escribir y igual a menos 2, que es la pendiente, por el valor que le hemos dado a la x, que también es menos 2. Entonces tenemos menos por menos es más y 2 por 2 es 4. Por tanto, ya tenemos las coordenadas de un primer punto de nuestra recta, que serán menos 2,4. Ahora démosle un valor a la x de menos 1. Entonces nos queda reemplazando en la función como y igual a menos 2 por x, que vale menos 1. Menos por menos se transforma en más y 2 por 1 es 2. Tenemos entonces las coordenadas de un segundo punto de nuestra recta. Ahora vamos a darle valor a la x de 0. Reemplazando en la función tenemos que y es igual a menos 2 por x, que vale 0, y menos 2 por 0 es 0. Por tanto, aquí ya estamos confirmando que esa función pasa por el origen. Vamos a darle un último valor a la x, en este caso de valor 1. Entonces, reemplazando en la función tenemos que y es igual a menos 2 por 1, lo que nos resulta menos 2. Ahora vamos a organizar nuestros puntos en una tabla.
Aquí vemos que en la primera columna van a aparecer los valores que le hemos dado a la variable independiente x, y en la segunda columna tenemos los valores dependientes o los valores de y. Ahora vamos a representarlos en nuestro plano cartesiano. Ya teniendo todos nuestros puntos ubicados en el plano cartesiano, se forma la recta que une dichos puntos. Tenemos las coordenadas menos 2 con 4, que es este punto. Tenemos las coordenadas menos 1 con 2, que sería este punto. Las coordenadas 0, 0, que sería el origen. Y tenemos el punto 1 con menos 2, que sería este punto. Ahora vemos que esa gráfica es decreciente y pasa por el origen. Pero vamos a determinar el valor de la pendiente gráficamente. Ya la tenemos en la función, sabemos que es menos 2, pero queremos determinarla de forma gráfica. Para eso vamos a elegir dos puntos de nuestra recta. En este caso, como la recta es decreciente, el punto que está más cercano al origen va a ser el punto 2, que sería este, y el punto que se encuentra más alejado del origen vamos a denominarlo punto 1. Cada punto tiene sus coordenadas, entonces miremos y tenemos el punto 2, tiene coordenadas y2, x2, el punto 1 tiene coordenadas y1, x1. Recordemos la fórmula de la pendiente, es el cociente de las restas de las coordenadas de los puntos en el eje Y y en el eje X. Vamos a reemplazar entonces en dicha fórmula, quedándonos entonces de esta manera. Pendiente es igual al Y2, aquí vemos que el Y2 tiene un valor de 2, lo reemplazamos, menos el Y1, aquí vemos que vale 4, lo reemplazamos. Ahora el x2 tiene un valor de menos 1, lo reemplazamos, menos el x1 que tiene un valor de menos 2, lo reemplazamos. Entonces ahora vamos a resolver las operaciones en ese cociente. 2 menos 4 nos resulta menos 2, aquí debemos hacer el producto de estos signos seguidos, menos por menos es más. Por tanto aquí tendríamos menos 1 más 2. Eso nos daría más 1. Y dividiendo, tenemos que menos entre más es menos y 2 entre 1 es 2. Y como vemos, la pendiente debe coincidir con el valor de esa misma pendiente en la función. Analicemos otro tipo de ejercicios con la función lineal, que es cuando nos entregan dos puntos conocidos de la recta y deseamos hallar la ecuación que rige esa función. Entonces veamos un primer ejercicio. Sean estos puntos P1, P2, cada uno tiene sus coordenadas y vamos a establecer la ecuación de esa recta. Entonces vamos a identificar las coordenadas de cada punto. Sabemos que el primer número que aparece en el paréntesis que describe la coordenada hace referencia al x1 y el segundo punto es y1. Para el punto 2 tenemos un x2 y un y2. Ya identificadas entonces los elementos de las coordenadas de los dos puntos, entonces vamos a reemplazar en la fórmula de la ecuación de la recta a partir de dos puntos, que es la siguiente. Aquí tenemos la ecuación cuando conocemos dos puntos y deseamos hallar la ecuación de dicha recta. Entonces simplemente vamos a reemplazar en esa ecuación. Entonces tenemos f de x es igual al cociente. Esto que está aquí es la descripción de la pendiente, como notan. Y acá tenemos el complemento, que sería x menos x1 más y1. Entonces tenemos la fórmula para determinar la ecuación. Vamos a reemplazar. Entonces en el primer paso tenemos y2 tiene un valor de 7, menos y1 que tiene un valor de 2, reemplazamos. Ahora x2 tiene un valor de 9, reemplazamos, menos el x1 que tiene un valor de 1, reemplazamos. Y aquí tenemos entonces la pendiente reemplazada en nuestra fórmula. Ahora dice la ecuación:
colocamos X, aquí simplemente esta es una variable, no es las coordenadas de uno de los puntos, es una variable X, menos el X1, que el X1 en nuestro caso es 1. Reemplazamos más, dice la ecuación, el Y1. Y como vemos, el Y1 para nuestro primer punto es 2. Reemplazamos. Y ahora vamos a resolver primeramente lo que resulta de la pendiente. Entonces nos quedaría 7 menos 2 es 5, aquí lo vemos, y 9 menos 1 es 8. Lo demás queda constante hasta ahora, entonces quedaría x menos 1, que no podemos simplificarlo, más 2. Ahora el proceso que sigue es que este 5/8, que es la pendiente, debe multiplicar a x y debe multiplicar al 1 que se encuentra dentro del paréntesis. Entonces vamos a hacer ese proceso. Tenemos que f de x es igual a 5/8 por x, nos resulta 5/8 de x, menos, porque aquí vemos el 5/8 tiene signo positivo, entonces más por menos es menos, y 5/8 por 1 me da 5/8. Entonces ya hemos resuelto aquí el producto de 5/8 por lo que se encuentra dentro del paréntesis. Le agregamos lo que sigue, que es más 2. ¿Listo? Aquí está. Entonces ahora vamos a agrupar términos semejantes. Como vemos, aquí tenemos dos términos que son numéricos o que no contienen la variable. Por tanto, vamos a buscar el resultado de esta suma de términos. Entonces nos queda f de x es igual a 5/8 de x, que permanece igual, y tenemos en calculadora menos 5/8 más 2 nos resulta menos 11/8. Lo que quiere decir que esta es la fórmula de la función que describe la recta que nos acaban de entregar. Ahora vamos a resolver otro ejercicio de esta forma, en la cual nos entregan las coordenadas de dos puntos y vamos a establecer la ecuación que rige la función. Entonces vamos a organizar las coordenadas de nuestros puntos. Aquí tenemos que este primer valor es el x1, este es y1, aquí tenemos el x2 y el y2. Y la fórmula que vamos a trabajar cuando conocemos dos puntos y vamos a establecer la función es la siguiente. Aquí la vemos, es esta misma. Y vamos a reemplazar entonces en dicha fórmula los valores que nos está pidiendo. Entonces aquí vemos que esta parte simboliza la pendiente de dicha función. Entonces reemplazamos, tenemos y2 que es 9, ahí lo vemos, menos el y1 que es 3, sobre el x2 que es 7, aquí lo vemos, menos el x1 que es 2, ahí está. Aquí en el paréntesis recordemos que esto no es una coordenada, es la variable x menos el x1. El x1 vale 2, lo reemplazamos, más el y1, tenemos que el y1 para este caso vale 3. Ya teniendo esto reemplazado, entonces vamos a resolver esta parte que es la pendiente. Entonces tenemos que 9 menos 3 es 6 y 7 entre 2 es 5. Esta parte de la ecuación va a permanecer igual por ahora. Lo que sigue es que este 6/5 debe afectar todos los términos que aparecen dentro del paréntesis. Entonces tenemos 6/5 por x y 6/5 por 2. Veamos, 6/5. Este 6/5 tiene un signo positivo, al multiplicarla por este que tiene signo positivo, pues nos resulta positivo también. 6/5 por x es 6/5 por x. El signo de 6/5 más por el menos nos resulta menos, y 6/5 por 2 nos resulta 12/5. Y agregamos lo que sigue de la ecuación, que es más 3. Ahora, para seguir resolviendo, debemos simplificar estos dos términos que son numéricos. Este contiene la variable x y va a quedar igual. Entonces nos queda 6/5 de x, y en calculadora tenemos que menos 12/5 más 3 nos resulta menos 3/5. Y esta sería la fórmula que rige la ecuación de la función. Ecuación de la recta dado un punto y su pendiente, también conocido como ecuación punto pendiente.
Al conocer las coordenadas de un punto que pertenece a una recta y su pendiente, se pueden encontrar su función utilizando la siguiente expresión. Aquí vemos la fórmula con la cual vamos a construir la función, conociendo entonces las coordenadas de un punto y el valor de su pendiente. Entonces vamos a resolver un ejercicio. Dice, si una recta pasa por los puntos 5, menos 2, estas son las coordenadas del punto, y tiene una pendiente con un valor de 4. Entonces vamos a organizar los elementos de las coordenadas del punto. Aquí tenemos que el 5 es el x1 y el menos 2 es el y1. Y vamos a reemplazar inmediatamente en nuestra fórmula. Entonces tenemos f de x es igual a la pendiente, que para el ejercicio es 4, se abre el paréntesis, colocamos la variable x menos el x1, pero el x1 es 5, lo reemplazamos, cerramos paréntesis, más el y1. Para nuestro caso el y1 es negativo, vamos a utilizar entonces un paréntesis que separe estos dos signos seguidos. Entonces ahí tenemos el menos 2 ya reemplazado. Vamos a resolver entonces como paso siguiente el producto que aparece en el primer término. Vemos que ese 4 debe afectar la x y al 5. Entonces nos queda 4 positivo por x, nos queda positivo 4x. Y 4 positivo por menos 5 nos resulta más por menos es menos, y 4 por 5 es 20. Vamos a resolver el producto de estos dos signos seguidos. Más por menos es menos y agregamos el 2. Ahora aquí vamos a simplificar los dos términos numéricos. Entonces nos está quedando la función como f de x es igual a 4x menos 22. Y esta sería la ecuación de la función que rige la recta que nos acaban de entregar. Ahora vamos a proceder a realizar nuestra actividad 3, la cual dice en su primer punto, calcular la pendiente de la recta que pasa por los puntos dados. La función es creciente o decreciente. Entonces nos entregan 3 ejercicios para los cuales tenemos las coordenadas de 2 puntos. Vamos a calcular su pendiente de manera matemática y vamos a establecer con ese resultado si dicha pendiente pertenece a una función que sea creciente o decreciente. En el segundo punto nos dicen determinar la pendiente de la recta que se muestra en la figura. ¿La función es creciente o decreciente? Bueno, entonces para cada ejercicio que tenemos en el plano cartesiano vamos a calcular gráficamente el valor de su pendiente y vamos a concluir si es creciente o decreciente, aunque en la imagen ya vemos de qué tipo es, si es creciente o decreciente. También vamos a resolver nuestra actividad 4, la cual dice en su primer punto, una recta pasa por los puntos. Aquí tenemos las coordenadas de 2 puntos y nos dicen cuál es la función que la representa, es decir, vamos a construir la ecuación que rige nuestra función conociendo estos 2 puntos. En el segundo punto de la actividad nos dicen, dada la pendiente y un punto, determine la ecuación de la recta en cada caso. Entonces en el punto A tenemos la pendiente y las coordenadas de un punto, lo mismo en el punto B, las coordenadas de un punto y el valor de la pendiente. Entonces vamos a hallar la ecuación que rige dicha función o la ecuación de la recta que rige dicha función. Función afín. Una función lineal afín es aquella cuya expresión algebraica tiene la forma en la ecuación como y igual a m por x más b, donde m y b son constantes, ya que m representa la pendiente de la recta y b el punto de corte de dicha recta con el eje de las y. Observemos los siguientes ejemplos. Aquí tenemos la ecuación de una función que es afín, ya que contiene en su primer término el valor de la pendiente multiplicada por la variable independiente, más, en este caso el signo es más, pero puede ser menos también, más un cuarto. Este un cuarto representa el punto de corte de esa recta con el eje de las y.
Entonces tenemos menos 5 es la pendiente de la recta y B es el punto de corte de la recta con el eje de la Y. Aquí tenemos otra forma de expresión de una función afín. Tenemos aquí el menos 0,1 es la pendiente, aquí tenemos la variable independiente X y aquí tenemos la constante B que ahora está precedida por un signo menos. Y es el punto de corte con el eje de la Y de dicha recta. Y aquí vemos otra forma de la ecuación de la recta que es función afín. Tenemos 5/3 de la variable independiente X más 1 que representa el punto de corte de la recta con el eje de las Y. Entonces ya sabemos que el primer término está compuesto por el valor de la pendiente de la recta y acompañado de la variable independiente X, y en la segunda parte de la ecuación vamos a encontrar la ordenada en el origen de la recta. Todo esto para una función que es de tipo lineal afín. La representación gráfica de una función lineal afín es una línea recta. Particularmente si X es igual a 0, entonces Y es igual a B, lo cual significa que el punto 0, B, que sería este punto que está sobre el eje de las ordenadas, pertenece a dicha recta. Esta es la forma de una función lineal afín. Aquí vemos la pendiente acompañada de la variable independiente X y recordemos que la pendiente significa el grado de inclinación que tiene la recta con respecto al eje de las X. Y el punto B o la constante B, o lo que también se denomina como coeficiente de posición, representa la coordenada por donde cruza nuestra recta en el eje de las Y, ya que para una función lineal afín la recta no cruza por el origen. Veamos las diferentes formas de representar una función lineal afín en el plano cartesiano. Aquí vemos tres rectas que son lineales o son funciones lineales y vamos a especificar de qué tipo, si afín o simplemente lineal. Entonces veamos esta primera que aparece en verde. Miremos que esta función lineal es afín ya que no cruza por el origen y el punto B es el punto de corte de esa recta con respecto al eje Y. Entonces B para nuestro caso vale 3. Quedándonos entonces la ecuación de la siguiente manera: Y igual a mx o pendiente por la variable independiente X más B, ya que en este caso la coordenada B es de tipo positiva, ya que está en el eje positivo de las Y. Para esta segunda recta que aparece en rojo vemos que ella sí cruza por el origen, lo que está indicando que B en este caso toma un valor de 0 o ese término simplemente desaparece, quedándonos entonces simplemente la ecuación como Y igual a m por x, o también podemos decir que es una función de tipo lineal netamente. Y vamos a ver esta última recta. Notemos que esta última recta, mire por donde cruza en el eje de las Y, no cruza por el origen, cruza por un punto distinto, pero en este caso en la zona negativa de las Y, lo que quiere decir que el B en este caso tiene un valor de menos 3. Quedándonos entonces la ecuación de la siguiente forma: Y igual a m por x menos B. Esas son las tres formas que tenemos de representar en el plano cartesiano nuestra función lineal afín. Vamos a resolver los siguientes ejercicios para practicar lo aprendido hasta el momento de la función lineal afín. Veamos aquí. Vamos a identificar en la función cuál es el valor de la pendiente y el valor del coeficiente de posición B. Entonces para nuestra primera función que tenemos f de x es igual a menos 8x más 2, el valor de la pendiente será el coeficiente que acompaña a la variable independiente x, que en este caso es menos 8. Vamos a rellenar entonces en el recuadro con el valor de dicha pendiente.
Ahí tenemos el menos 8. Y el coeficiente de posición, que es el punto de corte de nuestra recta o de la recta que modela la función, en este caso es 2. Entonces colocamos 2 en el recuadro. Veamos la segunda función. Tenemos f de x es igual a 5x menos 16. El coeficiente que acompaña a la x en este caso es el valor de la pendiente y que en este caso también pues es positivo. Entonces vamos a colocar en el recuadro el valor de la pendiente y el coeficiente de posición. Miremos que aquí este coeficiente está acompañada de un signo negativo, lo debemos tomar para ubicarlo en el recuadro. Entonces b, que es el coeficiente de posición, tiene un valor de menos 16. Ya hemos resuelto la primera parte de la actividad. Ahora vamos a la segunda parte. Aquí nos están entregando dos gráficas representadas en el plano cartesiano y para cada una de ellas vamos a determinar el punto de corte de la recta, que es el coeficiente de posición, y vamos a determinar también de qué tipo de función estamos hablando en dicha gráfica. Entonces veamos esta primera gráfica. Aquí vemos la recta. Vemos que esa recta no está cruzando por el origen de coordenadas, está cruzando por un punto distinto en el eje de las y, que en este caso es un punto negativo. Entonces quiere decir que esta es una función afín. Y el coeficiente de posición o constante b tiene un valor de menos 3. Entonces aquí colocamos menos 3 y el tipo de función es una función afín. Veamos la segunda gráfica. Aquí vemos que nuestra recta que modela la función de la que estamos hablando cruza por el origen, lo que quiere decir entonces que es una función lineal. Simplemente es una función lineal y en este caso el b o coeficiente de posición es el punto de corte de la recta con respecto al eje de las y como vemos cruza por 0 o por el origen. Entonces simplemente b es igual a 0 y el tipo de función vemos que es lineal, ya que está cruzando por el origen de coordenadas. Entonces colocamos lineal y ahí hemos resuelto nuestra actividad. Ahora vamos a irnos a la actividad número 4 de nuestra guía 7, en la cual en el primer punto nos especifican escribir el valor de la pendiente y el coeficiente de posición para las siguientes ecuaciones y determinar si es función lineal o afín. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 funciones ya descritas en su fórmula y vamos a determinar cada uno de los elementos de esa función. Vamos a decirle cuánto es el valor de la pendiente, el coeficiente de posición y de acuerdo a cómo está descrita esa función vamos a decir de qué tipo es, si es función lineal o es función afín. En el segundo punto de la actividad 4 tenemos determina el tipo de función para cada gráfica. Entonces vamos a observar simplemente la gráfica y de acuerdo a las características que ésta presenta vamos a decir si es una función lineal o es una función afín. Ahora vamos a resolver problemas de aplicación. El primer problema describe lo siguiente. Una compañía de transporte público cobra 170 pesos por transportar cierta mercancía 20 kilómetros y cobra 200 pesos por transportar la misma mercancía 25 kilómetros. Determine la relación entre la tarifa total y la distancia recorrida suponiendo que es lineal. Cuando nos dicen determinen la relación entre las dos variables, quiere decir que vamos a establecer una ecuación que rija la función o que modele la función. En este problema nos han entregado las coordenadas de dos puntos, ya que nos dicen que cuando se hace un recorrido de 20 kilómetros se hace un cobro de 170. 20 corresponde a la variable independiente, que en este caso es la distancia recorrida, y 170 hace referencia al cobro que va a depender de la distancia recorrida, es decir, este es y. Y nos dicen también que por un recorrido de 25 kilómetros se hace un cobro de 200. Entonces tenemos las coordenadas de dos puntos de la recta que hace parte de nuestra función.
vamos a determinar esa relación o modelar la función que corresponde utilizando la ecuación punto pendiente, ya que podemos calcular la pendiente y utilizar las coordenadas de cualquiera de los dos puntos que nos han entregado. Vamos a ubicar estos puntos en el plano cartesiano. No es necesario porque ya tenemos las coordenadas de los dos puntos, pero vamos a hacer una representación gráfica. Entonces aquí tenemos el plano cartesiano, tenemos que para cuando se hace un recorrido de 20 se hace un cobro de 170 y cuando se hace un recorrido de 25 se hace un cobro de 200 pesos. Vamos a determinar la pendiente utilizando la fórmula y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Aquí tenemos ya reemplazada los términos, el y2 que corresponde a 200 menos el y1 que corresponde a 170 sobre el x2 que es 25 menos el x1 que es 20. Vamos a hacer las restas del cociente. 200 menos 170 nos resulta 30, 25 menos 20 nos resulta 5 y al hacer el cociente o división esto nos da 6. Es decir, la pendiente en nuestro ejercicio es equivalente a 6. Ahora vamos a escoger un punto de los dos para utilizar en la ecuación punto pendiente. Vamos a utilizar las coordenadas del primer punto. Entonces tenemos la pendiente y las coordenadas del punto 1. Vamos a traernos la ecuación punto pendiente. Aquí tenemos la ecuación punto pendiente y vamos a reemplazar estos datos en ella. Entonces tenemos f de x es igual a la pendiente que vale 6, abrimos paréntesis, colocamos la variable independiente x menos x sub 1 que para nuestro caso es 20, más el y1 que vale 170 y vamos a resolver esa expresión. Aquí vemos que para el primer término vamos a hacer el producto que se encuentra descrito. Entonces ese 6 afecta el x y el 20 que se encuentran dentro del paréntesis. Tendríamos entonces 6 positivo por x positivo nos resulta 6x positivo. Aquí tenemos 6 positivo menos 20 positivo nos da menos 120 y agregamos el 170. Ahora vamos a simplificar dicha expresión. Vemos que tenemos los dos términos numéricos a los que podemos sumar o en este caso es una resta de términos. Entonces f de x nos quedaría 6x y haciendo la resta de términos nos queda 50. Como vemos entonces la función queda descrita como f de x es igual a 6x más 50, donde 6 es la pendiente de esa función y 50 es el punto de corte que aquí lo vemos en la gráfica, el punto de corte de la recta con el eje de la Y. Segundo problema, el costo de fabricar 200 relojes de pared a la semana es de 7.000 pesos y el de 240 relojes de pared a la semana es de 8.000 pesos. Determine la ecuación de costos total suponiendo que varía linealmente. ¿Cuáles son los costos fijos y variables por unidad? Como vemos en nuestro problema nos están entregando los elementos para dos puntos de la recta que se forma por la función lineal que modela el problema. Aquí vemos que la cantidad de relojes producidos por la fábrica es la variable independiente y el costo de producción según la cantidad será la variable dependiente Y. Entonces un primer punto de nuestro problema sería 200, que sería la variable X, y la segunda coordenada de nuestro punto sería 7.000, que es el costo de producir esos 200 relojes. Un segundo punto sería la variable independiente X, 240, y la variable dependiente Y sería el costo de la producción de esos 240 relojes, que es 8.000. Entonces tenemos dos puntos. Lo que vamos a hacer con esos dos puntos es que los vamos a representar en el plano cartesiano. Y aquí tenemos nuestro plano cartesiano
ajustado a las unidades que vamos a trabajar. Vemos entonces que el X200 se intercepta con los 7.000 de gastos de producción y los 240 relojes se intercepta con los 8.000 de gastos de producción. Si nosotros queremos, podemos seguir extendiendo esta recta en el plano cartesiano, ya que una línea se construye con la ubicación de dos puntos de ellas. Entonces aquí podemos extender la línea que conforma la recta de nuestra función y también veremos otros aspectos de ella. Primeramente vamos a calcular gráficamente la pendiente. Entonces tenemos que para la fórmula de pendiente, aquí primeramente vamos a ubicar el Y2. El Y2 en nuestro caso es 8.000 menos el Y1 que es 7.000. El X2 serían 240 menos el X1 que es 200. Haciendo la resta del cociente tenemos 8.000 menos 7.000 nos resulta 1.000 y 240 menos 200 nos resulta 40. Al hacer el cociente este resultado es 25. Quiere decir entonces que la pendiente tiene un equivalente a 25. Decíamos que esta recta la podemos extender en todo el plano cartesiano para ver dónde se corta con el eje de las Y. Aquí tenemos el eje de las Y. Y vemos el corte específicamente en 2000, lo que quiere decir que el coeficiente de posición, que es B, tiene un valor de 2000. Ya conocemos entonces la pendiente y conocemos el punto de corte de la recta con el eje de la Y, que es 2000 positivo. Podemos aplicar entonces para hallar la ecuación que modela la función la ecuación canónica, que es la siguiente. Aquí vemos f de x o y es igual a la pendiente por la variable independiente x más el punto de corte b. Entonces vamos a reemplazar el valor de la pendiente y el punto de corte de la recta con el eje de las y, que es b, o el coeficiente de posición, que también se le denomina. Aquí tenemos esa ecuación canónica y vamos a reemplazar. Entonces tenemos f de x es igual a la pendiente, aquí está 25 por la variable x más el punto de corte de la recta con el eje de las y, que ya vimos que al extender esa recta en el plano se corta en 2000 positivo. Y allí tenemos entonces la fórmula de la ecuación que modela la función de nuestro problema. Entonces de ella vamos a determinar ciertos aspectos. Vamos a decir cuáles son los costos fijos y cuál es el costo variable. Entonces vemos que el 2000 es el costo fijo, que se usa para la producción de cualquier cantidad de relojes en la empresa. Y vemos que el costo variable es 25. Entonces aquí tenemos el costo fijo es 2000 y el costo variable por cada unidad que se produce es 25. Analicemos un último problema. Un tren gasta 12 galones de combustible por cada 100 kilómetros de recorrido. Elabora una tabla de valores que relacione la distancia recorrida y el consumo de combustible. Busca una fórmula que relacione ambas variables y contesta si es lineal, cuál es la pendiente y cómo se interpreta la pendiente dentro de la situación. Como vemos entonces, para nuestro problema, la variable independiente es el recorrido que realiza el tren. Y vemos que el consumo de combustible en galones depende de ese recorrido realizado. Entonces podemos iniciar nuestra tabla de valores de la siguiente manera. Aquí tenemos en esta columna la variable independiente x y en la segunda columna la variable dependiente y, que es el gasto de combustible en galones. Entonces, si el tren recorre 100 kilómetros, él se gasta 12 galones de combustible. Si recorre el doble, es decir, 200 kilómetros, él se gastará el doble de combustible, es decir, 24 galones.
Si recorre el triple, que son 300 kilómetros, se gasta el triple de combustible, es decir, 36 galones. Y si recorre 400 kilómetros, entonces se gastará 48 galones de combustible. Y así podemos seguir llenando nuestra tabla. Vamos a trabajar con estos 4 valores. Vamos a utilizarlos para representarlos en nuestro plano cartesiano, que ya tenemos aquí ajustado a las unidades que estamos trabajando. Aquí marcamos el punto 00 porque si hacemos el análisis de que el tren no se mueve, si no se mueve no hay gasto de combustible. Entonces aquí tenemos el punto 00. Aquí tenemos el punto 100,12, el punto 200,24, el punto 300,36 y el punto 400,48. Como vemos, es una línea recta que pasa por el origen. Ya vemos que es una función lineal. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular la pendiente, que podemos trabajar ya sea con los puntos que aparecen en la tabla o con los puntos de la gráfica, como queramos. Entonces vamos a trabajar nuestra pendiente. Aquí hemos utilizado estos 2 puntos de la tabla, ya que estas son las coordenadas de los 2 puntos que hemos utilizado. Entonces tenemos el Y2, que es 24, menos el Y1, que es 12, sobre el X2, que es 200, menos el X1, que es 100. Vamos a hacer la resta de valores del cociente. 24 entre 12, 12, y 200 menos 100, 100. Haciendo la división nos resulta 3/25. No podemos seguir simplificando dicha fracción y vamos a dejarla indicada en forma fraccionaria. Entonces vamos a utilizar la ecuación canónica para trabajar, para modelar nuestra función. Ya sabemos que ella es lineal, totalmente lineal, no es afín, ya que pasa por el origen. Entonces tenemos que la ecuación que vamos a utilizar, la canónica, es f de x es igual a la pendiente por la variable independiente más el punto de corte con el eje de la y. Pero como vemos, el punto de corte de nuestra recta con la y es el origen, es decir, 0. Por lo tanto, este término va a desaparecer. Esto resulta 0. Solamente nos va a quedar de la ecuación f de x igual a m por x. Vamos a reemplazar entonces m en la función. Aquí tenemos f de x es igual a m, que es 3/25, por la variable independiente x. Y aquí tenemos entonces la fórmula que modela nuestra función. Ahora nos piden que contestemos si es lineal. Ya sabemos que es lineal porque pasa por el origen. Ya sabemos cuál es la pendiente. Aquí tenemos la pendiente es 3/25 que hemos hallado usando las coordenadas de estos 2 puntos de la tabla. Y vamos a decir que cómo se interpreta esa pendiente en el problema. Quiere decir que por cada 25 kilómetros que recorre el tren, él se está consumiendo o está gastando 3 galones de combustible. Eso es lo que quiere decir la pendiente de nuestro problema. Bueno, jóvenes, no siendo más, me despido de ustedes con mucho cariño y dándole las gracias por su atención.